Hoy les voy a enseñar ejercicios para mejorar la circulación y las varices y arañitas vasculares de tus piernas que sí funcionan. Te digo más, no necesitas nada más que 10 minutos todos los días para que la circulación en tus piernas mejore. Y cuando mejore la circulación también van a mejorar los síntomas de hinchazón, pesadez en las piernas, sensación de que los pies están pesados y también la circulación en tus venas. Te digo más, al final del video te voy a contar cómo utilizar dos aceites naturales, el de romero y el de lavanda, y otros hábitos que mejorarán la circulación de tus piernas naturalmente, que nunca más te digan que nada se puede hacer por las varices de las piernas. Al principio del video te dije ejercicios que sí funcionan. Ahora, ¿por qué estos ejercicios funcionan? Mira, esto es una pierna y esto es otra pierna. Dentro de nuestras piernas, pantorrilla por ejemplo, como ya te voy a mostrar los ejercicios, están estas venas que atraviesan las piernas y quieren devolver la sangre al corazón. Recordá, nuestro sistema circulatorio comienza en el corazón, donde la sangre es empujada por las arterias y es llevada a todo nuestro cuerpo. Pero luego esa sangre debe regresar al corazón a través de las venas. El problema son las piernas. ¿Por qué? Por la gravedad. La gravedad impulsa la sangre hacia abajo y las venas, a diferencia de las arterias, tienen una pared muy fina. Esa pared fina, a diferencia de las arterias, no les permite contraerse o apretar la sangre y ayudar a que vuelva, sino que depende, por ejemplo, de la bomba muscular que ya te voy a contar. El problema es que la sangre, por la gravedad, porque estamos mucho tiempo parados por nuestro trabajo o sentados por nuestro trabajo, la sangre se va acumulando en las piernas y estas venas comienzan a dilatarse, y al dilatarse se forman lo que se llaman varices. Y lo que es peor, la sangre cuando va subiendo por las venas va pasando por estas pequeñas compuertas que tienen las venas y que evitan que la sangre regrese. Cuando las venas se dilatan, estas compuertas llamadas valvas o válvulas de las venas no pueden tocarse adecuadamente y la sangre se acumula más y más, entonces las venas cada vez se dilatan más. Ahora, ¿por qué estos ejercicios funcionan? Fíjate, estos músculos son los de tu pantorrilla. Por el medio pasan las venas, fíjate acá están relajados. Pero cuando vos los contraes, fíjate lo que le pasa a la vena. La vena se achica, se aplasta y la sangre que está acá va subiendo peldaños por estas valvas y va acumulándose y subiendo hacia el corazón. Es decir, la sangre acumulada va a subir mejor hacia tu corazón gracias a estos ejercicios. Lo mejor de todo es que no te lleva nada de tiempo hacerlo, te lleva entre 10 a 15 minutos como máximo. Te digo más, los podés hacer antes de dormir cuando estás acostado. ¿Cada cuánto tenés que hacerlos? Mi recomendación es todos los días. Tómate 10 o 15 minutos para hacerlo porque notarás las diferencias. Notarás que los pies se te hincharán menos, notarás que estarán menos pesados y evitarás que aparezcan varices y hasta evitarás que empeoren las varices que ya tenés. ¿Cuánto tiempo lleva? Ya dijimos 10 a 15 minutos. Para que puedas memorizar estos ejercicios de forma sencilla, los vamos a dividir en 3 grupos. Ejercicios que incluyen a los movimientos de los pies, que ya te los voy a mostrar, ejercicios de las pantorrillas, ejercicios del muslo y ejercicios del abdomen. Entonces veamos los ejercicios. Bueno, el ejercicio se lleva a cabo acostado en la cama con un almohadón debajo de las piernas y vamos a empezar de abajo hacia arriba, es decir, por los pies, para que lo memoricemos de manera sencilla. El primer ejercicio, el de los pies, vamos a flexionar los dedos fuertes durante 2 a 3 segundos y luego soltar. Flexionamos y soltamos. Repetimos este movimiento durante 10 a 15 veces. Lo que buscamos hacer y lo que tenés que sentir es que la pantorrilla se contrae cuando flexionás los dedos y cuando soltás. ¿Por qué? Porque ciertos músculos de la pantorrilla van a concluir en el pie y van a ser los que flexionen tus dedos. Además vamos a drenar levemente la sangre que está en el pie y en la pantorrilla. Segundo ejercicio, también de los pies. Lo que vas a hacer es flexionar fuerte todo el pie. Ahora sí deberías sentir que la pantorrilla se contrae fuertemente. 1, 2 segundos. Y luego extender, es decir, traer hacia vos. 1, 2, 3 y relajamos. De nuevo, flexionamos fuerte. 1, 2, 3 y relajamos. Extendemos, es decir, traemos hacia nosotros. 1, 2, 3.
Repetimos el ejercicio 10 veces. Ahora sí deberías sentir una contracción fuerte en la pantorrilla. Recordá que lo que buscamos es la contracción que active la bomba muscular y que permita que la sangre regrese de las piernas hacia el corazón. También por eso ponemos la almohada, para mejorar la gravedad y aumentar el retorno hacia el corazón. Ejercicio número 3. Ya es un ejercicio de la pantorrilla. Vamos a flexionar, sostenemos ahí para que sea más cómodo. Y lo que vamos a hacer es, número 1, movimientos circulares hacia un lado 5 veces y hacia el otro lado 5 veces. Luego vamos a la otra pierna y repetimos el ejercicio. Movimientos circulares 5 veces hacia un lado y 5 veces hacia el otro. El otro ejercicio es la flexión de la cadera y la flexión también del muslo y la pantorrilla y extendemos el pie fuertemente como el ejercicio que estábamos haciendo antes. Relajamos y luego flexionamos. Extendemos y flexionamos y relajamos. Repetimos 10 veces por cada lado y ahí habremos completado pie, pantorrillas y solo nos queda la parte de muslo y abdomen. La parte de muslo, lo que vamos a hacer es levantamos la pierna y apretamos fuerte. Tenés que sentir la tensión tanto en tu muslo como en la parte posterior como también en la pantorrilla. Y luego bajamos. Es interesante, por ejemplo, si estamos levantando el pie izquierdo y sintiendo la tensión, apretar también el derecho para también trabajar los músculos de la pierna. Mantenemos 3-4 segundos en el aire. Esto recordá que aumenta el retorno venoso por la gravedad hacia el corazón. Y bajamos. Repetimos 10 veces con cada pierna. Entonces trabajamos pies, trabajamos pantorrillas, trabajamos muslo. Por último, trabajar el abdomen es fundamental por varias razones. Recordá, el abdomen, lo que se llama core del cuerpo, mantiene la estabilidad, mejora la postura, pero también mejora el retorno venoso. Acá en la pelvis y en el abdomen también hay venas que pueden colaborar en este sentido. Para trabajar el abdomen vamos a flexionar las piernas y las llevamos hacia el abdomen. Mantenemos 1, 2 y soltamos. Mantenemos 1, 2 y soltamos. Mantenemos 1, 2 y soltamos. Repitiendo esto 10 veces y haciendo 2 series de cada uno, deberíamos haber completado nuestros ejercicios para mejorar el flujo venoso en las piernas. Recordá que esto es sencillo, necesitas hacerlo todos los días, no lleva más de 10 a 15 minutos y literalmente mejorará la sensación de hinchazón, mejorará la sensación de pesadez, fortalecerá los músculos de tu pantorrilla como también de tu pierna y de tu abdomen. Y lo mejor de todo, se puede hacer en casa, es gratis, es rápido, es fácil, no conlleva dolor alguno. Volvamos entonces ahora al pizarrón para ver más hábitos y hablar de los aceites naturales que también pueden ayudarte en la circulación de los miembros inferiores. Ahora que ya viste los ejercicios y que ya conoces cómo hacerlos y que ya conoces cómo mejorarlos, lo que tenés que saber es qué más puedo hacer para evitar que la circulación en mis piernas empeore. 1. Cambiar ciertos hábitos. Todos tenemos trabajos donde tal vez estamos mucho tiempo parados, policías, maestros, o donde estamos mucho tiempo sentados, cajeros, personas que trabajan en una oficina, y cuando estamos mucho tiempo sentados el problema es que la sangre se acumula en las piernas y le cuesta mucho más regresar al corazón, sobre todo porque todo el tiempo la pierna está flexionada. ¿Cuál es mi recomendación? Sé consciente de tu salud. Cada 1 a 2 horas levántate y camina un poquito de puntitas de pie para activar esa bomba muscular y que la sangre regrese. Si no podés pararte porque tu trabajo te demanda, porque realmente tenés que estar sentado, move en el lugar, hace movimientos de flexión y extensión cada media hora, cada 1 hora. Lo mismo vale si vas a hacer un viaje prolongado, sea en auto o sea en avión. Esto es realmente importante. Levantate, anda al baño en el avión, move las piernas en el mismo lugar. Segundo hábito, mira, nosotros detrás de la pierna, detrás de la pantorrilla y en la unión con el muslo, tenemos lo que se llama hueco popliteo. El hueco popliteo es por donde pasan las arterias y las venas. Cuando nosotros cruzamos las piernas y sobre todo las flexionamos, apretamos ese hueco popliteo y apretamos esas venas, dificultando más aún el regreso de sangre hacia el corazón. Entonces, mi recomendación, no te sientes con las piernas cruzadas, sentate con las piernas lo menos flexionadas que puedas y flexionalas y movelas cada tanto. Esto es muy importante.
Tip número 3. No utilices ropas ajustadas, ni cintos ajustados, ni calzas ajustadas, porque existen venas en la superficie e incluso en la parte superior del muslo que podés estar comprimiendo y dificultando el retorno venoso. Número 4 y 5, muy sencillo. Si bajas de peso, tus varices van a mejorar y vas a prevenir varices futuras. Y número 5, aléjate del tabaco. Ahora, existen dos aceites que a nosotros nos encantan, que son el de romero y el de lavanda. El aceite de romero tiene la capacidad de aumentar brevemente el tono venoso según estudios científicos pequeños. También puede mejorar la circulación, puede disminuir la inflamación de la zona. ¿Cuál es nuestra recomendación? Aplicar 10 a 15 gotitas de aceite de romero en una cucharada de aceite de oliva o aceite de coco, el que más te guste, y masajea la zona durante 10 a 15 minutos. Además de contraer los músculos cuando masajeas, el aceite podría llegar a tener beneficios en ese sentido. Si no te gusta el aceite de romero, la lavanda, además de su riquísimo aroma, la lavanda descongestiona, desinflama, incluso la podés utilizar juntos. Pero cuidado, hay personas, por ejemplo, que tienen alergias o que son sensibles a estos aceites. En esos casos lo que podés hacer es diluir 10 o 15 gotitas de romero y o lavanda en 500 mililitros, en medio litro de agua, incluso en 1 litro de agua, y aplicar en la zona de las pantorrillas, por ejemplo, con un trapo húmedo, con agua a temperatura tibia. Todo esto se ha visto en estudios que mejora la sensación de pesadez en las piernas, mejora la inflamación y mejora esa sensación de pies cansados, sobre todo al terminar el día. Por eso, cuando yo te contaba cada cuánto hacerlos, yo te recomendaba que hagas estos ejercicios, principalmente a la noche, antes de dormir o cuando tu día ya terminó. Tenemos muchísimo más información de romero, lavanda y otros alimentos y productos en nuestro libro y en nuestro canal de YouTube. Esperamos que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chao, chao.